Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web. Hola, les damos la bienvenida a Tu Especialista en la Web, un ciclo de charlas organizadas por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en conjunto con sus especialistas para abordar las temáticas más importantes de salud para nuestra población. En este segundo capítulo vamos a estar conversando con Tiare Pavés, quien es enfermera encargada del programa de buenas prácticas clínicas de nuestro hospital, sobre la maniobra de Heimlich en caso de asfixia. Hola Tiare, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, María José, por invitarme. Bueno, Tiare, si nos pudieses contar de qué se trata específicamente esta maniobra. Es una maniobra que se utiliza en caso de que la persona presente un tipo de asfixia o ahogo. Lo importante de saber esto es que en el fondo este es un problema que se presenta como una emergencia médica y que podría generarse a raíz del consumo de un alimento, o a lo mejor el niño en un atragamiento o atoro por un juguete o un objeto extraño. Las vías respiratorias entonces de la persona que se está asfixiando pueden ser obstruidas de manera total o de manera parcial, y dependiendo de eso es lo que vamos a tener que hacer para poder actuar frente a esta emergencia en nuestros hogares. Sin oxígeno, la persona cuando está ante una obstrucción total puede presentar daño cerebral incluso si esto se prolonga por más de 4 a 6 minutos. La administración de estos primeros auxilios en la etapa de ahogo, de asfixia, pueden salvar la vida de una persona, y es muy importante entonces que si bien es cierto esta maniobra está pensada para salvar la vida de la persona, tengamos conciencia de algunos puntos que son importantes, ¿ya? La compresión, básicamente la maniobra de Heimlich es una compresión abdominal que tiene una técnica de acuerdo como a la edad o la persona, el tamaño de la persona, por decirlo de alguna manera, y va a ayudar a despejar la vía respiratoria. Va a ser solo usado en personas que se estén asfixiando y que estén conscientes. No es una maniobra para la persona que tú encontraste inconsciente o desmayada y que tiene signos de haberse asfixiado, ¿ya? Entonces la mayoría de los expertos no recomienda hacer estos empujes abdominales, como se le llama normalmente a la maniobra de Heimlich, en menores de 1 año de edad, y tampoco se recomiendan embarazadas. Y puede realizarse también la maniobra a uno mismo en caso de que uno estuviera sufriendo una asfixia, un ahogo y estuviera solo en su casa, ¿ya? Que es importante que si la persona no tiene una obstrucción total de la vía aérea y esa persona está tosiendo y puede hablar, hay que tratar de estimular la tos, que la persona tosa y no hacer la maniobra inmediatamente. Entonces, la idea es que la persona desaloje de alguna manera de la vía aérea de forma espontánea por medio de la tos el objeto y no por la maniobra, ¿ya? ¿Qué es importante entonces? Que depende de niños o adultos, va a ser cómo vamos a posicionarnos frente al paciente. Entonces, si la persona puede estar sentada o parada, hay que ubicarse detrás de la persona y hay que colocar los brazos alrededor de la persona. Ojalá a la altura de la cintura, más o menos acá donde terminan las costillitas hay un espacio, podríamos ocupar ese de referencia. Y la idea es que empuñemos nuestra mano con el pulgar hacia adentro y con la otra mano cubramos el puño, y entonces nos ubiquemos en la zona que les mencionaba y hagamos compresiones abdominales que tienen que ir hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? En una frecuencia relativamente rápida, donde se puede repetir tantas veces hasta que la persona expulse el objeto, y la idea es que sean rápidas entonces y que y hay que estar pendiente del estado de conciencia de la persona. ¿Por qué es importante esto? Porque si la persona pierde la conciencia, vamos a tener que iniciar un proceso de reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas, o más conocido como RCP. En caso de los bebés, la maniobra es distinta porque, como les decíamos, está contraindicada la maniobra para los menores de 1 año. Entonces, en los bebés solo vamos a dar unos golpecitos entre las escápulas
Y tenemos acá entonces, vamos a mostrarlo un poquito con este bebé fantoma, que es importante, que si yo estoy con mi hijo y mi hijo está gateando en la casa, si a lo mejor el hermanito le puso algo en la boca, entonces y veo que tiene algún objeto, lo primero que tengo que hacer es revisar la boca de mi hijo y ver si es que si es visible o no el objeto que tiene. Si es que fuera visible, puedo introducir el dedo en forma de gancho y retirar el objeto, siempre y cuando no hubiese riesgo de introducir más el objeto. Si está con una obstrucción de la vía aérea, obviamente lo primero que tenemos que hacer es llamar a un servicio de urgencia para que vengan a la casa e indicar que está con una asfixia, que es un menor de 1 año, y poner el pulgar y el índice en forma de L y sujetar el mentón. Entonces puedo ponerlo en el brazo si el bebé es más pequeño o en la pierna. Y que es importante que en la cabeza del bebé esté un poco por debajo, no esté como horizontal, sino que esté un poco hacia abajo para ayudarnos con la gravedad a expulsar el objeto. Entonces, la Asociación Española de Pediatría y también, como les decía, la referencia que usamos previamente nos indican que tenemos que hacer 5 golpes entre las escápulas del bebé, que son estos huesitos que tenemos acá en la espalda, y con la base de la mano. Y una vez que hacemos los 5 golpes, tenemos que visualizar si es que sigue el objeto, si es que lo podemos retirar, y tenemos que proceder a hacer 5 compresiones torácicas que van a ir entre la línea de los pezones un poco por sobre abajo. Y vamos a hacer las 5 compresiones con los deditos. Entonces vamos a volver a girar al bebé y esto lo vamos a hacer mientras el bebé esté consciente, pero no haya eliminado el objeto. Entonces tenemos que, como les decía inicialmente, haber ya alertado al servicio de urgencia y ver cómo evoluciona, porque el bebé podría perder la conciencia también y ahí tendríamos que continuar solo con compresiones torácicas de reanimación. En el último caso, entonces, si yo estuviera solo en mi hogar y estuviera sufriendo un ahogo o una asfixia, podría hacer la maniobra a mí mismo. En ese caso, entonces, podríamos empuñar la mano, como lo vimos hace un momento atrás, y utilizando una silla, ponemos la mano en la misma ubicación, pero vamos a hacer con el respaldo de la silla, y así como se ve en la imagen, vamos a hacer la compresión. Esto tiene que ser rápido, porque si solo yo intento hacerme como si yo me estuviera autoabrazando, no voy a tener la suficiente potencia, porque la idea de hacer la compresión rápido y brusca es eliminar el aire y que ese aire ayude a expulsar el objeto. Entonces, por eso debe ser rápido, debe ser brusco, y la idea es ayudar con la fuerza del respaldo de la silla o una mesa, si fuera el caso que tuviera disponible, y hacer la maniobra, ¿ya? En todo caso, se supone que la maniobra todas las veces debería repetirse hasta que el objeto salga. Es una maniobra que, si está bien hecha, además es bastante efectiva, y de todas maneras la persona debería consultar un servicio de urgencia en lo posterior para evaluar que no hubo ningún daño asociado a la obstrucción por el objeto. Bueno, Tiare, nos comentabas que esto sirve para el caso de las personas que estén conscientes. ¿Qué pasa si ocurre esto y la persona está inconsciente? ¿Qué se hace? Si la persona está inconsciente, lo que hay que hacer es iniciar una reanimación cardiopulmonar. O sea, empiezan con compresiones torácicas y debe alertarse de inmediato un servicio de urgencia. ¿Y qué sucede si después de reiterados intentos no se logra abrir la vía aérea? ¿Qué tengo que hacer con eso? Sabemos que esto es como tiempo dependiente, que a medida que vas pasando el tiempo, si es una obstrucción total de la vía aérea, donde no entra nada de oxígeno, estamos frente a un posible daño cerebral. Entonces, en ese sentido, tenemos que actuar rápidamente, seguir intentando tantas veces como sea posible y la persona esté consciente. Sin embargo, tenemos que de todas maneras alertar el servicio de urgencia. Una persona que se está ahogando va a ser muy difícil trasladarlo a un centro de atención. Por lo tanto, debemos
alertar para que venga y debemos ser súper enfáticos en que es una asfixia total de la vía aérea y que se le está haciendo compresiones. Hay que alertar que la persona está consciente o inconsciente y qué es lo que se está haciendo mientras llega la ambulancia a la casa. ¿En qué casos está contraindicado y qué es lo que se debería hacer en esa situación? En los casos que está contraindicado es básicamente el ejemplo que vimos de los bebés, de los menores de 1 año, donde está contraindicada la maniobra de compresión abdominal y por lo tanto solo debemos golpear entre las escápulas las 5 veces y ir evaluando si hay expulsión del objeto o no. Nos hablabas que también estaba contraindicado en el caso de las embarazadas. ¿Qué se puede hacer ahí? En el caso de las embarazadas lo que podríamos hacer es ponerlas de cúbito dorsal, lateralizarlas y poder hacer alguna maniobra que fuera depende el volumen de la pancita de la embarazada. Y en el sentido de que la persona sea más grande que yo, ¿cómo hago esta maniobra? Cuando es más grande que yo, también la indicación es como tenderla en el piso boca arriba, subirme arriba de la persona y hacer las compresiones, pero tengo que tener la consideración de que tengo que lateralizar la cabeza de la persona, porque en el fondo, como la persona está ahogada y yo quiero que expulse un objeto, tengo que darle la posibilidad de que lo haga hacia el lado. Y bueno, para ir concluyendo esta entrevista, si ocurre esta situación, tengo un centro de salud cerca, pero estamos en pandemia, en contexto pandemia, ¿qué hago? En el sentido, es súper importante, como lo yo que te decía, o sea, inicialmente va a ser difícil trasladar a una persona que se esté ahogando, pero de repente la mamá en la urgencia y si el SAPU queda cerca de su casa, podría llevarlo corriendo algún familiar en auto. La idea es no detener la maniobra, pero tener conciencia de que no sea un mayor riesgo tampoco. Ahora, siempre, a pesar de que estemos en pandemia, está indicado la evaluación posterior, sobre todo si el niño que sufrió el ahogo o la asfixia fue un menor. En ese sentido, entonces, deberíamos asistir con las medidas correspondientes, pero deberíamos asistir de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Tiare, por tu participación, por tu tiempo para conversar este tema súper importante para nuestra población. De nada, gracias a ti. Les recordamos a nuestros usuarios que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Clínico San Borja Arriarán Oficial, en Instagram y Twitter como @HCSBA. En YouTube nos encuentran como Hospital Clínico San Borja Arriarán y también nos pueden leer en www.hcsba.cl. Muchas gracias y nos encontramos en un nuevo capítulo de Tu Especialista en la Web. Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web.